Inyección de corriente continua mantenida durante el retraso de arranque. Esta función es de vital importancia cuando el motor debe sostener la carga aun cuando éste no está accionado. Esta función solo es posible realizarla en modo local. El procedimiento para la puesta en marcha será el siguiente: verificar que el variador de frecuencia esté sin energía y realizar la conexión descrita en la figura 1 del módulo 4. Energizar el tablero de alimentación del variador de frecuencia por medio del tablero general del laboratorio, disyuntor BFD, más su protección diferencial. Además, verificar que el disyuntor automático principal esté accionado. Verificar que el selector S1 esté en la posición OFF. Luego, energizar mediante el disyuntor C2 el variador de frecuencia. Luego, para energizar el circuito de fuerza, accione el selector S1. Con esto verá en la pantalla del variador de frecuencia la variable de salida FR0 parpadeando, lo que significa que aún no se ha puesto en marcha el accionamiento. Conectar el instrumento Fluke 1735 según figura número 2 del módulo 4 y encenderlo. Ahora realice la parametrización del variador de frecuencia según lo indicado en la tabla 3 del módulo 4. Parámetro 2 en 1, control local. Parámetro 3 en 50, referencia local en 50 Hz. Parámetro 13 en 1, control local en lazo abierto. El parámetro 100 cambia automáticamente a este tipo de control. Parámetro 102 en 3, potencia del motor en kilowatts. Parámetro 103 en 400, tensión del motor en volts. Parámetro 104 en 50, frecuencia nominal del motor. Parámetro 105 en 5, corriente nominal del motor. Parámetro 120 en 10, retardo de arranque. Parámetro 121 en 0, corriente continua mantenida en retardo de arranque. Parámetro 122 en 0, parada por inercia. Parámetro 137 en 100, 100% de la máxima tensión de corriente continua mantenida, 24 volts. Parámetro 201 en 10, frecuencia mínima. Parámetro 202 en 50, frecuencia máxima. Parámetro 207 en 3, tiempo de rampa de aceleración. Parámetro 208 en 10, tiempo de rampa de desaceleración. Parámetro 484 en 20, tiempo de rampa inicial. Accione mediante el disyuntor QM1 y el botón Start, y durante 10 segundos antes de arrancar. El estator del motor estará energizado con corriente continua, dejando el rotor del motor jaula de ardilla trabado. Actividad número 4. Rearranque automático del variador de frecuencia. Esta función es útil cuando el variador de frecuencia queda sin energía y debe accionarse automáticamente cuando ésta regresa. El procedimiento para la puesta en marcha será el siguiente: verificar que el variador de frecuencia esté sin energía y realizar la conexión descrita en la figura 1 del módulo 4. Energizar el tablero de alimentación del variador de frecuencia por medio del tablero general del laboratorio, disyuntor BFD más su protección diferencial. Además, verificar que el disyuntor automático principal esté accionado. Verificar que el selector S1 esté en la posición OFF. Luego, energizar mediante el disyuntor C2 el variador de frecuencia. Luego, para energizar el circuito de fuerza, accione el selector S1.
Con esto verá en la pantalla del variador de frecuencia la variable de salida FR0 parpadeando, lo que significa que aún no se ha puesto en marcha el accionamiento. Conectar el instrumento Fluke 1735, según figura número 2 del módulo 4 y encenderlo. Para activar esta función cambia el parámetro 19 a 0, modo de rearranque automático activado. Accione mediante el disyuntor QM1 y el botón Start. Una vez que el motor esté en marcha, desenergiza el variador de frecuencia con el disyuntor BFD. Una vez desenergizado, vuelva a accionarlo y el motor volverá a ponerse en marcha. La desenergización del variador puede ser de duración indefinida. Actividad número 5. Frenado de un motor de inducción jaula de ardilla mediante corriente continua. El procedimiento para la puesta en marcha será el siguiente. Verificar que el variador de frecuencia esté sin energía. Realizar la conexión descrita en la figura 1 del módulo 4. Energizar el tablero de alimentación del variador de frecuencia por medio del tablero general del laboratorio, disyuntor BFD, más su protección diferencial. Verificar que el disyuntor principal esté accionado. Verificar que el selector S1 está en la posición OFF. Luego, energizar mediante el disyuntor C2 el variador de frecuencia. Posteriormente, para energizar el circuito de fuerza, acciona el selector S1. Con esto, verá en la pantalla del variador de frecuencia la variable de salida FR0 parpadeando, lo que significa que aún no se ha puesto en marcha el accionamiento. Conectar el instrumento Fluke 1735, según figura número 2 del módulo 4 y encenderlo. Ahora realice la parametrización del variador de frecuencia según lo indicado en la tabla 5 del módulo 4. Parámetro 2 en 1, control local. Parámetro 3 en 50, referencia local en 50 Hz. Parámetro 13 en 1, control local en lazo abierto. El parámetro 100 cambia automáticamente a este tipo de control. Parámetro 102 en 3, potencia del motor en kilowatts. Parámetro 103 en 400, tensión del motor en volts. Parámetro 104 en 50, frecuencia nominal del motor. Parámetro 105 en 5, corriente nominal del motor. Parámetro 122 en 0, parada por inercia. Parámetro 201 en 10, frecuencia mínima. Parámetro 202 en 50, frecuencia máxima. Parámetro 207 en 3, tiempo de rampa de aceleración. Parámetro 208 en 10, tiempo de rampa de desaceleración. Parámetro 126 en 10, se inyectará corriente continua durante 10 segundos. Parámetro 127 en 50, a los 50 Hz se activará la función de frenado de corriente continua. Parámetro 132 en 100, 100% de la tensión de frenado de corriente continua. Accione mediante el disyuntor QM1 y el botón Start. Una vez alcanzada la velocidad nominal, presione el botón Stop para activar la función de freno de corriente continua y mida con el multitester Fluke la tensión de frenado. Actividad número 6.
Control de velocidad en lazo abierto del motor de inducción jaula de ardilla mediante el variador de frecuencia en modo local. El procedimiento para la puesta en marcha será el siguiente. Verificar